Bienvenido, esto se va a grabar. Voy a empezar a poner una introducción y después empezamos la charla, ¿vale? Empezamos con la introducción y para que empiece a partir de aquí el vídeo de YouTube, ¿vale? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Empezamos este nuevo año de la experiencia ignaciana de Son Cristián y para este inicio tenemos de invitada a Nora Beatriz Kiakowski, una cosa así, el nombre. Ella es miembro de la Congregación de Jesús María y, bueno, a nivel de redes es conocida por la entrevista que ha dado en BAE y en otros medios sobre el tema de la enfermedad. No me voy a alargar mucho, ella lleva como más de 30 años haciendo acompañamiento espiritual, tiene varios másteres tanto de teología como de espiritualidad ignaciana, da clases no solo a estudiantes de teología y de espiritualidad, sino también a médicos y a estudiantes de medicina sobre el tema de la enfermedad, ¿vale? Y ya no voy a decir nada más, porque, bueno, ella ha visto muchos vídeos, muchas entrevistas, tiene artículos, y ya voy a dejar primero que se haga una introducción ella y vamos a hacer tipo de preguntas y que vaya saliendo. Va a ser una hora, después de esta hora la gente va a poder preguntar. Y esto es un encuentro, un momento, nos conocemos todos de varios encuentros anteriormente, la mayoría de nosotros. Así que estamos en un ambiente a gusto, de confianza, de seguridad, y que si en algún momento alguien se siente que se tiene que tumbar, que sentar o que se sienta libre, ¿vale? Estamos aquí de una manera bastante cómoda para que nos sentamos a gusto, ¿no? Y que creamos un ambiente seguro y de confianza para compartir una cosa que queremos conocer todo el mundo, que es el tema sigue profundizando el tema de la espiritualidad nacional y esta vez el aspecto de la enfermedad y la muerte. Entonces, bueno, te doy paso, Nora, para que te introduzca a ti misma, que la gente te conozca y todo tuyo. Gracias por este rato, Nora. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del lugar de donde estemos. Gracias Álvaro por esta invitación bueno, que me ha llevado de alguna manera a pensar un poquito de manera más sistemática en el que aporta la espiritualidad ignaciana ante la enfermedad y la muerte. Yo me he especializado en fuentes ignacianas y de manera particular en los últimos años en el epistolario ignaciano, pero al trabajar en el epistolario ignaciano me ha llevado como a entretejer eh, otras fuentes ignacianas. Entonces, si bien no ha sido mi tema, el tema de la enfermedad, el tema de la muerte, cuando vamos leyendo un documento fuente, de alguna manera vamos conociendo lo que la persona se va autorrevelando, en este caso Ignacio, y por otro lado también, si bien no era mi deseo el buscar específicamente en las cartas la enfermedad o la muerte, me he encontrado con muchas de ellas. A mí me gustaría, antes de presentarme yo y mis circunstancias, me gustaría presentar un poquito la experiencia que Ignacio ha vivido y la experiencia que Ignacio ha tenido respecto de la enfermedad y de la muerte, eh, porque en el 2021, a raíz de, de la conmemoración de los 500 años, de la herida de bala de cañón, etcétera, se ha hablado mucho del tema de la herida, de las heridas, etcétera. Y también en el año 2020, a nivel mundial, creo que hubo muchas conferencias sobre el tema del límite, la enfermedad y la muerte. Estamos en el 2025 y a mí me da la sensación
de que eso quedó muy lejos, el tema de conversar sobre la enfermedad y la muerte. Bueno, permítanme recordar simplemente que Ignacio ha padecido de una enfermedad que tiene mucho que ver con el sistema respiratorio, que es la ocena o rinitis atrófica. Creo que acá en este público hay médicos, podrán explicarlo mucho mejor que yo, pero aproximadamente desde los 20 años Ignacio padecía de esa enfermedad que muchos biógrafos han callado, como han callado tantas otras cosas, porque como bien sabemos, el texto famoso que conocemos como autobiografía, que no es ni auto, ni es bio, ni es grafía, habla a partir de los 26 años y se olvida de que Ignacio ha vivido situaciones de herida y de cercanía con la muerte antes de los 26 años, como por ejemplo la muerte de su madre, que muchos historiadores no se ponen todavía de acuerdo si fue una muerte de parto, la que sufrió la madre, o una muerte a posteriori. Pero sí podemos decir que Ignacio desde pequeñito ha tenido una cercanía con el tema de la muerte, con el tema del límite, y en esa época podríamos decir que era bastante común que la mujer muriera en el parto. No existían tantos medios como existen ahora para salvar la vida tanto de la madre como del niño. Pero también este tiempo que es más conocido, digamos, a partir de la bombarda y de la herida y de estos 9 meses que Ignacio está en convalecencia, no solo la herida de la bala de cañón, sino después todo a lo que él se somete con respecto a querer corregir, digamos, esa cirugía, ¿no? Esta enfermedad que él padece, y es una enfermedad bastante desagradable por lo que he podido leer por ahí, porque la persona despide un olor poco grato para las personas que lo rodean. De ahí hay muchos historiadores que sacan, digamos, la conjetura de que tal vez ese deseo que él tenía en algún momento de ser ermitaño, y salirse, digamos, de apartarse del mundo y estar más bien a solas, podría tener mucho que ver con el tema de esta enfermedad tan incómoda. Bueno, ¿cuál es la relación que yo tengo con la enfermedad? De cuando era pequeña, con más o menos unos 8 años, 7 u 8 años, mi papá ha tenido una enfermedad que lo ha llevado también a someterse a una cirugía, y esa cirugía era de alto riesgo, y él nos hizo saber a los 4 hijos y a mi mamá que tal vez él no, él iba a ingresar en el hospital, y tal vez no volvería. Entonces, para mí, el tema de la fragilidad y de la muerte también estuvo presente desde pequeñita. Y eso me llevó a tomar conciencia de que la enfermedad y la muerte es connatural al ser humano. O sea, la única certeza que tenemos al nacer es que nos vamos a morir, solo que no sabemos cuándo. Ni siquiera yo, que tengo, digamos, un diagnóstico
de un cáncer grado 4 desde el 29 de noviembre del 2023. A mí me determinaron a raíz de un dolor óseo en la cabeza del fémur. Ese fue, digamos, el detonador, digamos, la guía. El dolor ha sido la guía en el que yo me he dado cuenta y en el que los médicos se han dado cuenta que había algo que generaba ese dolor tan hondo y tan profundo. Bueno, cuando comienzan a hacerme todos los análisis, que llevaron más o menos unos 4 días, lo que quedó bien visualizado es que en ese momento yo tenía cáncer óseo, está afectando la cabeza del fémur, las vértebras, el, el isquio, los dos hombros, el derecho y el izquierdo, y a nivel de órganos blandos, mama, pero sin tumor, digamos, sin ningún tipo de signo, ovario, o sea, toda la parte genital interna, eh, peritoneo, eh, intestino y, ganglios, sobre todo en la rama izquierda. Bueno, después fue transcurriendo el tiempo y obviamente el cáncer fue creciendo, ¿no? Y si yo me hago un estudio, probablemente tenga algo más en este momento. El último estudio que me he hecho fue en enero y ya estaba está, digo, pues no creo que se haya desaparecido en el vaso, eh, y en una parte del hígado todavía en la parte externa. Entonces, tengo varios asuntos. Yo desde el primer momento opté por llamar al cáncer mi amigo silencioso y al dolor, mi hermano, no porque me haya brotado una mística franciscana, sino porque en la familia solemos tener hermanos, que bueno, que a veces nuestros hermanos son un amor y hay momentos en que los hermanos también molestan. Entonces, honestamente, no me atrevo a llamarle amigo al dolor, sino que hermano con hermano está bastante bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto con el cáncer como con el dolor, que es el síntoma, he optado por tener una relación, porque cuando nosotros le ponemos nombre a una persona o conocemos el nombre de una persona o conocemos el nombre de una situación, es porque estamos reconociéndola, visibilizándola, aceptándola. Yo honestamente no sabía que me iba a encontrar a los 51 años con un cáncer tan agresivo, y no me imaginé tampoco que me iban a decir que iba a tener pocos días de vida digamos, por el diagnóstico, por la cantidad de órganos que estaban tomados. Y lo que menos me imaginé es que pasaron muchas 3 semanas de esas 3 semanas anunciadas en el 2023. A mí, cuando yo digo 2023, me da la sensación de que eso parece que sucedió hace muchísimo tiempo. Entonces,
una de las preguntas que me hacía Álvaro era que desde mi experiencia, qué rasgos esenciales tiene la espiritualidad ignaciana y por qué yo creía que puede aportar en los desafíos ante la enfermedad y la muerte. Cuando yo leí esa primera pregunta, eh, o cuando me hacen una pregunta tan directa respecto de la enfermedad y de la muerte, no me surge hablar de ella, sino que más bien creo que la espiritualidad ignaciana lo que hace es darnos herramientas para, para acoger la realidad tal cual se nos presenta, acogerla, acatarla. Yo creo que Ignacio lo que ha hecho con su vida en distintos momentos, tanto respecto de sus realidades externas que tienen que ver con el límite, con la vulnerabilidad, con la fragilidad, eh, con la enfermedad, eh, también lo ha vivido a nivel interno. Ignacio también ha tenido que acoger en paralelo lo que significa el límite y la vulnerabilidad a nivel interno. También podemos llamarle frustración a muchas de estas cosas. Bueno, en eso siento que cuando eh, Ignacio tiene que resignificar su realidad, su vida, a partir de la bala de cañón. También la familia ha tenido que resignificar la vida de ese niño respecto de su realidad, no ser criado por su madre, sino ser criado por una nodriza. A posteriori, la formación que ha tenido también él, digamos, a los 12 13 años, cuando ya empieza a, a tener una vida social, una vida formativa, una cercanía más con el tema de la realeza, con todo lo que significaba el mundo de ser caballero, etcétera, ¿no? Ignacio ha tenido que cambiar su modo, ¿no? Pegar un viraje dentro de sus pensamientos, de sus deseos, de sus proyectos de vida, etcétera. Entonces, lo primero que se me ocurre decir es que la espiritualidad ignaciana es una espiritualidad para la vida, es una espiritualidad que nos ayuda al bien vivir y es una espiritualidad que surge de la concepción de que la realidad es sagrada, el mundo es sagrado y también ese mundo sagrado y esa realidad sagrada parte de un concepto teológico, de una manera de ver a Dios. Y la manera que Ignacio tiene de ver a Dios es un Dios habitando, trabajando en mí, en el otro, en el mundo. Entonces, si es un Dios que está haciendo templo en mí, eh, en el cáncer también, en la rinitis atrófica también, en la herida de bala de cañón también, en la frustración de no poder seguir en, digamos, su proceso como caballero también, de no poder ir y vivir en Jerusalén también. Entonces, creo que de alguna manera
intento responder la primera pregunta, Álvaro. Ahora dejo que la sigas haciendo vos, entonces hay un poco de intercambio. Muchas gracias, muchas gracias. La segunda pregunta es, ha dicho que sí, que hay como una ayuda, pero específicamente, ¿qué instrumentos y qué metodología tiene la espiritualidad ignaciana para afrontar el tema de la enfermedad y la muerte? ¿Qué cosas hay dentro de la espiritualidad ignaciana? Y dice, mira, dentro hay esto, úsalo para esto, o esto puede ayudarte para entender esto. Uf, estás buscando recetas, Álvaro, y no voy a darte recetas. Creo que cada uno tenemos que ir descubriendo qué es lo que nos ayuda al bien vivir. Yo creo que cada uno de nosotros vamos a morir como hemos vivido. Entonces, todo el tiempo nos estamos muriendo biológicamente. Por lo menos eso lo he constatado cuando estudié veterinaria, eh, que permanentemente nos estamos muriendo biológicamente. Entonces, eh, eso, de la connaturalidad del límite de la enfermedad y la muerte como parte de la vida. Eh, Eso me parece. Y si hay una concepción teológica de un Dios habitando en la persona, en el mundo, hay una concepción antropológica. O sea, lo que la espiritualidad ignaciana también nos regala. Es un concepto de persona, un concepto de persona libre. Eh, no, yo repito mucho esto de que es fundamental el acoger la realidad, haciéndonos cargo de que esa realidad me pertenece. O sea, lo que siento que Dios me pide a mí, y nos pide a cada uno de nosotros es que nos hagamos cargo de nuestra vida, que es lo más sagrado que tenemos, y es la primera misión, creo que nos ha encomendado. Entonces, acá hay algo muy importante. Obviamente que ninguno de nosotros, ni Ignacio, ni yo, ni nadie de los que está acá, eh, va a elegir la enfermedad, ni el dolor, ni la muerte temprana, por así decirlo. Yo no considero que la mía sea tan temprana porque ya viví 53 años, ¿no? Entonces, temprana me quedó lejos. Pero siento que la libertad es muy importante. Ese es un rasgo que brota de esa concepción antropológica, que nace de una concepción teológica. La libertad, ¿para qué? La libertad para decidir cómo quiero vivir esa realidad que se me presenta, cualquiera sea. Por eso a mí me cuesta un poco el restringir eh, la temática ignaciana o la espiritualidad ignaciana solamente a la enfermedad, al límite o a la muerte, eh, porque me parece que es ante toda realidad la libertad interna, la libertad interior, me lleva de manera directa a la responsabilidad, a la corresponsabilidad. Entonces, eh, yo soy la que va a ir eligiendo el modo de asumir esa realidad que se me presenta, ya sea viviéndola en primera persona o bien tal vez acompañando a alguien. Entonces, uno es el concepto de Dios, ya para repasar un poquito, porque yo ya te he dado algunas recetitas. Una es el concepto de Dios, o sea, ¿qué Dios
nos regala la espiritualidad ignaciana. Digamos, nosotros de veras somos unos privilegiados en, en vivir, en respirar, en crecer, en madurar desde esta espiritualidad y no desde otra espiritualidad más desencarnada o más alejada de la realidad o más dicotómica. Ignacio tiene una concepción de que la persona es un todo. Entonces es una unidad psicofísica, espiritual. Eh, y lo otro es el tema de la libertad y junto con la libertad la responsabilidad y junto con la responsabilidad la conciencia. Ignacio debería ser el patrono de la psicología. Ignacio no habla de la palabra conciencia, por lo menos yo no he encontrado en ninguna de sus digamos, de sus documentos fuentes. Estrictamente documentos fuentes, yo me refiero al diario y a las cartas, si bien también se considera documentos fuente los ejercicios, la autobiografía, las constituciones, eh, digamos, algún otro documento por ahí y todo lo que está, todos los documentos de los primeros compañeros y de la primera compañía que está en Monumenta Societatis Jesus, digamos. Pero yo me restrinjo a las cartas y al diario porque eso sí, eso de verdad. Ignacio lo escribió, esa es la letra de Ignacio y esa es la firma de Ignacio. Bueno, pueden preguntar, ¿y las constituciones por qué no? Porque las constituciones se terminaron de escribir después que Ignacio muere. Entonces, sí son consideradas fuentes, pero este, hay una gran parte bueno, que está escrita a posteriori. Ya que estoy nombrando los documentos fuentes, en las constituciones, Ignacio y sus primeros compañeros hablan de cómo tratar a los compañeros que están enfermos y habla de cómo cuidar la salud. Pero en los lugares donde más aparece el tema explícito del tema de la enfermedad y de la muerte, cómo actuar ante la enfermedad y la muerte, es en el epistolario. Al ser tantos documentos, entonces tenemos más posibilidades de encontrar el tema más repetido. Entonces, si queremos de verdad darnos cuenta o ir teniendo algunas pistas, algunas claves, yo las invito a que cordialmente se acerquen al mundo del epistolario ignaciano. Se considera que es el epistolario mejor conservado del siglo XVI. O sea, son unos 7.000 documentos, no todos son cartas, pero esa es una riqueza muy grande que me gusta decir, eh, que los primeros jesuitas y la Compañía de Jesús actual ha tenido la delicadeza, el cuidado de conservar esos documentos, por eso son tan valiosos y nosotros podemos acceder a ellos. Y desde los ejercicios, que siento que también son puntos que nos ayudan concretamente a, a tener, digamos, como unos tips, si yo quiero fundamentar desde los ejercicios el tema de la libertad, el principio y fundamento, por ejemplo. Ignacio nos habla de libertad usando la palabra indiferencia, cuando él dice el tema de ante la salud o enfermedad, vida larga o corta, honor o deshonor. Entonces ahí ya Ignacio nos está invitando a la libertad.
Y si quiero fundamentar también el tema donde Ignacio de manera explícita nos pone con, de cara a la muerte, es cuando nos invita en el momento de la elección de vida, en el momento de elección o reforma de vida, cuando va a decir en el segundo punto, considere qué es lo que va a decidir usted si mañana se muere. Para mí eso ha sido fundamental en mi vida, ha marcado tanto en mi vida como la experiencia que ya les he comentado anteriormente que yo había tenido a los 8 años. Esta otra experiencia la tuve a los 20 años, cuando yo conozco a Jesús a través de los ejercicios espirituales y me encuentro con el principio y fundamento que me invitan a la libertad interior, a una libertad tal que yo pueda vivir bien estando sana o estando enferma, teniendo una vida larga o una vida corta, honores o deshonores. Ignacio nunca va a decir que tenemos que buscar el deshonor, nunca va a decir que tenemos que buscar la enfermedad y nunca va a decirnos que busquemos la muerte. Habría una patología bastante seria si nos invitara a eso. Y con el otro punto del tema de la elección, en ese segundo punto, cuando nos dice bueno, que consideremos que vamos a elegir entre esas dos cosas buenas, que vamos a elegir si nos morimos mañana, a mí personalmente me ha servido mucho porque siento que me ha llevado contra las cuerdas, ¿no? Entonces, si yo estaba dudando qué es lo que iba a hacer con mi vida, o qué iba a hacer de mi vida, o qué es lo que iba a elegir en mi vida, de qué manera iba a ser el seguimiento de Jesús. Siento que para mí ha sido clave que Ignacio me invite a considerar la posibilidad de que tal vez dentro de una hora yo no esté hablando con ustedes. Muchas gracias, Nora. Ha comentado ahora lo de la indiferencia ignaciana, ¿no? Y en un momento, bueno, cuando una persona está enferma y tiene dolor y esto, que uno quiere quitarse el dolor lo antes posible y ponerse bueno lo antes posible. ¿Cómo vivir en ese contexto, al menos el que uno puede tener, esa indiferencia ignaciana? Perdón, no comprendo. Vale. La pregunta es, cuando uno tiene un dolor, te duele algo, o está enfermo, te quiere mejorar, ¿vale? Quiere ponerte bueno. En ese contexto de querer cambiar las cosas, porque quiero que esto, ¿cómo vivir o gestionar ahí la indiferencia ignaciana? Aceptarlo o no aceptarlo cuando tú interiormente lo que quieres es salir de ese dolor. Bueno, cuando el equipo de cuidados paliativos se presentó en mi habitación y me dijeron que me iban a acompañar, yo nunca había estado ante un equipo de cuidados paliativos, ellos me dijeron que me iban a ayudar a que yo pudiera vivir este tiempo de la mejor manera posible, que me iban a ayudar, digamos, como a ir eligiendo qué era lo que me hacía bien. Estaban amigos y familiares y hermanas de mi congregación en esa habitación. Había mucha gente, ¿no? Y hubo una carcajada sonora porque han considerado que yo toda la vida he hecho lo que quise, en el buen sentido, digamos, siempre he decidido cómo he querido vivir, bien vivir. Entonces ahora tenía la firma de un médico. Pero hubo una pregunta muy buena y me dijo, ¿en qué te podemos ayudar? Y le dije, en el tema del dolor. Y el médico me preguntó, ¿qué dolor?
Y yo le dije, el dolor físico, porque el otro me lo voy a gestionar yo. Entonces me dijo, el dolor físico es el más fácil de gestionar, es más complejo gestionar el otro dolor. Eh, hoy, de verdad, le diría a Carlos, se cambió de hospital, así que no tengo tanta frecuencia como para confrontarlo, pero le diría, mira, Carlos, tenés razón, sí, pero no. Eh, el, eh, eh, Hay muchas maneras de gestionar el dolor físico, no siempre es fácil gestionarlo. Yo desde el primer momento estoy con morfina porque el dolor es muy elevado y desde hace 7 meses con fentanilo. Entonces, morfina más fentanilo más otros medicamentos más y también intervenciones. Ya tengo un bono en el área de intervencionismo. Entonces, ellos me van ayudando con el tema de ir interviniendo los nervios, etcétera, para calmar el tema del dolor. Pero muchas veces eso no sucede, eso no resulta. Tampoco basta la morfina ni tampoco basta el fentanilo. Entonces, ahí está el tema de la postura. A mí me ha ayudado mucho haber hecho muchos ejercicios de oración contemplativa, siguiendo el método de Yalix, para todo este tiempo, porque la quietud también me ha ayudado, pero hay momentos en que la quietud tampoco me ayuda porque yo tengo muy pocos puntos de apoyos en los cuales puedo estar cómoda. Entonces, los que saben un poquito de biología se deben estar dando cuenta que el estar sentada en este momento para mí no es una absoluta comodidad, porque yo estoy apoyada sobre el isquion en este momento y el isquion y las vértebras están en relación. Entonces, ¿qué es lo que me ayuda? Bueno, me ayuda en primer lugar saber que puedo tener la libertad de que yo puedo cambiar de posición para seguir conversando con ustedes e ir a mi cama y continuar compartiendo con ustedes. Segundo, el tener un motivo por el cual levantarme cada mañana, tener un motivo por el cual eh, salir de mi propio amor, querer e interés también. Ignacio lo aplica para la oración, pero, pero creo que nos ayuda mucho para la vida cotidiana también. O sea, si yo estoy constantemente obsesionada con cuál es el dolor, eh, me volvería loca, porque son muchos puntos en los que yo tengo dolor. Entonces, a la hora de una intervención, también tengo que elegir eh, qué intervención eh, pedir a los médicos. Entonces, ahí entraría el sentido común, si queremos, podemos decir el discernimiento también, porque constantemente hay una toma de decisiones en cómo, no solamente cómo vivir, sino cómo colaborar con los médicos para que ellos me puedan ayudar a vivir de la mejor manera posible. O sea, a veces yo creo que está sobrevaluado digamos, no sé, la morfina o el fentanilo
etcétera, no, no siempre funciona. Entonces, constantemente hay que estar buscando recursos. Y si Pues estoy la verdad mal, que estoy mal. Y si me da mal humor, me da mal humor. Y si tengo que suspender una clase y la tengo que suspender. Y si tengo que suspender una nota también. Entonces, no solamente la espiritualidad me lleva al tema de acoger la realidad de la enfermedad y del dolor, sino también creo que lo más difícil es por lo menos lo que constato a lo largo de este tiempo, es gestionar la incertidumbre. Yo no sé si, o sea, sinceramente hoy a la mañana yo no sabía si yo iba a estar con ustedes porque si me iba a sentir muy mal, no puedo pensar. No, por un lado, porque puedo tener una dosis muy elevada de opioides, o por otro lado, una incomodidad muy grande. Y está bueno que la acoja y diga, honestamente, Álvaro, yo en estas condiciones no puedo, porque si hay algo que tengo claro es que no tengo vocación de mártir y, y no creo que a nadie le pase nada si yo no comparto este espacio con ustedes hoy. Habrá otras personas que lo podrán hacer y mucho mejor que yo, obviamente. va, ni mucho, yo no lo sé si mejor que tú, la verdad. Mira, has hablando un poco de esto de cuando te sientes mal, incómoda, ¿no? Y Ignacio hablaba del tema este de la consolación y la desolación, ¿no? Como movimiento del alma. En el contexto este de dolor y de situación, ¿no? Cuando te sientes mal, cansada, ahí cómo se puede detectar la consolación y la desolación. Porque una de las cosas que para detectar estos movimientos del alma es cómo siente el cuerpo esos movimientos internos. Entonces, en los momentos estos de dolor y de cansancio, ¿cómo ahí se podría, para las personas que cuando nos ponemos malos también nosotros o acompañamos a alguien, cómo pueden detectar esos movimientos de consolación y desolación cuando uno tiene dolor y está cansado? Bueno, sin diagnóstico, digamos, yo tengo un privilegio muy grande. Yo siento que he sido puesta eh, en clave de contemplación para alcanzar amor desde hace mucho tiempo y, y lo único que Dios me pide es que cuide la consolación. El que yo no me sienta bien, el que pueda estar de mal humor, más irritable, menos tolerante, más impaciente, más incómoda. em, Eso no significa que yo esté desolada. O sea, cuando nosotros acompañamos a alguien, sabemos que tenemos que distinguir muy bien lo que es la consolación o la desolación y su relación con lo psicológico o con lo físico. No se me había ocurrido nunca pensar con el tema del dolor porque generalmente he sido una mujer muy sana, entonces el dolor y con un umbral muy alto del dolor. Por eso yo paso de 0 a 10. Ent- eh, entonces, con el tema de la consolación, eh, yo siento que en todo este tiempo he permanecido consolada, más allá del estado en el que me haya encontrado. Las veces que he tenido situaciones más difíciles, que fueron dos,
no tenían absolutamente nada que ver, pero nada que ver con mi enfermedad. Más bien tenían que ver con el ego. Yo suelo decir que el cáncer va matando muchas partes de mis órganos, de mis células, pero lamentablemente no va matando el ego. Eso por un lado. Y por otro lado, el cáncer tampoco ha tocado mi alma. Por lo que está diciendo, ¿hay como un tipo de consolación física, psicológica y espiritual? ¿O son lo mismo? ¿O cómo distingue eso? Porque has hablado de una consolación física y psicológica, ¿no? Y Ignacio habla de la espiritual. ¿Es todo lo mismo de diferentes perspectivas o son cosas diferentes? Bueno, sí, yo desde el comienzo he dicho que Ignacio tiene una concepción de la persona como un todo, psicofísico, espiritual, es un todo. Eh, entonces, cuando Ignacio habla de consolación espiritual, no está diciendo que, no está hablando de que va esa consolación, cuando describe la consolación espiritual, va a decir, hay presencia de paz, presencia de alegría. Bueno, en el caso de que si me duele, obviamente que no voy a estar en un carnaval carioca, pero tengo motivos para dar gracias, tengo paz, siento la presencia de Dios, un Dios que está acompañándome. eh, mm, yo estoy mucho tiempo sola. Así también soy muy sociable y tengo muchos espacios en los cuales estoy con muchas personas, pero también estoy mucho tiempo sola. También lo he vivido así antes. Las personas que somos muy sociables, muy extrovertidas, también necesitamos espacios de mucha soledad para recargar energías y para nutrirnos. Entonces, eh, yo vivo prácticamente hacia el afuera, eh, a partir de las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. El resto eh, está bajada la persiana, con una soledad habitada, pero no. Estás comentando más o menos experiencias que estás aprendiendo de tu proceso, ¿no? Eh, vital. Haciendo acompañamiento a personas con enfermedad y en situaciones de cercanía de la muerte, ¿qué has aprendido de estas personas? No me gustan las comparaciones, por eso no he aceptado acercarme a mm, a ningún centro de personas que están viviendo cuidados paliativos, ni, ni me he puesto a acompañar personas que estén atravesando una situación de duelo muy reciente, em, porque me consumen mucha energía y siento que yo necesito, si bien me he caracterizado por ser una mujer de mucha fuerza interna y de mucha energía, eh, hoy asumo de que yo necesito resguardar esa energía para poder estar bien, para que mi cuerpo pueda estar bien y para que mi psiquis pueda estar bien.
Y para que yo pueda escribir, terminar un libro, preparar una conferencia, etcétera. Y desde tu rol más o menos de acompañante, ¿qué consideraciones tú podrías decir a los acompañantes que acompañen personas que estén en proceso de enfermedad? ¿Qué consideraciones y qué aspectos deberían tener en cuenta a la hora de acompañar a personas en estas situaciones vitales? La misma que estaría viviendo cualquier cosa, primero tener muy en cuenta lo que Ignacio nos recomienda a los acompañantes, o sea, deje que la criatura se encuentre con su Criador y Señor. Hay es una conciencia muy grande de que la relación es inmediata entre la criatura y el Criador. Eso es Ignacio de Loyola. Eso no es Karl Rahner en el Concilio Vaticano II. Que Karl Rahner lo haya sacado en el Concilio Vaticano II, me parece muy bueno. Pero, pero Ignacio de Loyola nos deja muy en claro en que las personas somos únicas e irrepetibles. Entonces, de alguna manera, Ignacio nos está diciendo a los acompañantes que no nos metamos en el proceso que la criatura está teniendo con el Criador. Cuanto los colombianos dicen cuando más calladita, más bonita, bueno, eso aplica, porque tal vez Ignacio, gran conocedor de la psicología humana, sabe que nos gusta dar consejos. Eh, si hay algo que he tenido que hacer a lo largo de este tiempo es justamente cuidarme mucho de las personas que vienen a darme consejos de cómo tengo que vivir. Entonces, si, o sea, cada uno de nosotros tiene que atravesar el proceso que tiene que atravesar, abrazando la realidad que a cada uno nos toca. Entonces, tal vez por eso no quiero ir a presentarme ante un grupo de personas que está viviendo una situación de cáncer grado 3 grado 4 o lo que sea, porque puede existir la trampa de la comparación. Y Nora es Nora, y María es María, Laura es Laura, y Álvaro es Álvaro, y así sucesivamente. Somos únicos e irrepetibles. Entonces, creo que tenemos que tener mucho cuidado, que el acompañamiento espiritual es acompañamiento espiritual y no es dirección espiritual, como durante tantos años se mal llamó dirección espiritual. No, no, no. O sea, ni los médicos, a mí no me gusta la palabra paciente y mis médicos, que ya tenemos un vínculo muy, muy bonito y muy estrecho y muy todo, eh, eh, muchas veces, o sea, ellos ya saben con quién están desde el primer momento, ¿no? Desde el primer momento captaron que estaban ante una mujer muy libre y que tenían que tener en cuenta, que la tenían que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. La que toma decisiones ante el proceso de, digamos, soy yo. La que tiene la última palabra soy yo. Ellos pueden tener, digamos, muchas propuestas, pero soy yo la que sabe qué es lo que necesito. Y a mí eso me parece que también, no lo ha dicho Ignacio, pero respecto de la enfermedad, no lo ha dicho. Pero vuelvo otra vez con el tema de que nosotros somos protagonistas de nuestra vida. El médico ha estudiado
El médico tiene muchas teorías y tiene muchas experiencias y ha tenido muchos pacientes y etcétera, etcétera, etcétera. Hay una de las doctoras que me acompaña más de cerca. eh, Ella fue muy honesta desde el primer momento y me dijo, Nora, la ciencia no puede hacer nada, pero lo que yo no puedo decirte es que no puedo acompañarte. Yo te voy a acompañar a tomar buenas decisiones y se lo agradezco porque realmente Marina lo que ha hecho, ella se autodenomina agnóstica, y yo me río mucho porque digo, bueno, o sea, si con todos estos agnósticos que me rodean, hay muchos judíos también en el hospital donde yo acudo, judíos no practicantes, pero compartimos mucho el tema de la espiritualidad, por eso yo en algunos lugares he dicho que hoy el libro de los ejercicios es el cáncer, porque gracias al cáncer yo estoy cerca de ellos y no solamente de los médicos, sino de los residentes, de las enfermeras, de las secretarias, de la gente de administración también, y todos estos temas de la toma de decisión, de la libertad, de hacernos cargo de nuestra propia vida, del agradecimiento. El agradecimiento es algo muy importante. Ignacio no habla no dice la palabra agradecimiento, dice alabanza. Entonces, yo interpreto la alabanza como acción de gracias. Entonces, creo que es fundamental el tener un espíritu de alabanza, de agradecimiento. Entonces, ¿por qué es importante? Porque para mí el agradecimiento es un antídoto a la queja. Nosotros vivimos en un mundo muy que tiende mucho a la queja. Siempre estamos mirando lo que falta y no lo que hay. Eh, bueno, yo puedo quejarme de que sí, que tengo muchos puntos de dolor que son reales, que son objetivos, pero también tengo muchos otros puntos que me permiten todavía este, poder amar, poder servir eh, y también tener la oportunidad de seguir convirtiéndome, de seguir aprendiendo a cómo seguirlo a Jesús en esta situación. Y el acatamiento, Ignacio habla del acatamiento, muchas veces habla del acatamiento amoroso en el diario espiritual. Creo que el acatamiento amoroso de Ignacio es la, eh, es el de poner el ego. También me habrán escuchado, leído en algunos lugares que me gusta decir que Ignacio en Montserrat entregó las armas y entregó su ropa y la cambió por las de un mendigo. Pero recién en Montserrat, Ignacio, al hacer ese proceso de entregar las armas, el hacer ese gesto físico de entregar las armas, de entregar su ropa y de hacer, todavía estaba en Montserrat en un cambio externo. Recién en Manresa, Ignacio depone su ego y para mí deponer el ego es un acatamiento amoroso, una aceptación de que Dios es el que trabaja en nosotros. Ahí se le va el yoísmo a Ignacio y o comienza a írsele el yoísmo a Ignacio y comienza a vincularse con el grupo de mujeres a las que hoy denominamos las ínigas.
la primera de ella, Inés Pascual, y otras más. Y después de eso, otro hito importante es en La Estorta, donde Ignacio va a tener otro hito muy importante, donde por fin se le va a cumplir ese gran deseo de ser puesto con el Hijo, y él le pedía a María ser puesto con el Hijo, y el Padre lo pone con el Hijo, pero ahí no está solo. Ignacio ahí ya está con sus compañeros. Entonces ahí no solamente un acatamiento amoroso personal, sino que hay un acatamiento amoroso colegiado, grupal. Hoy se habla mucho de la sinodalidad y todas estas cosas raras, que hablamos mucho y vivimos poco, pero yo simplificaría solamente en esto, ¿no? Pasar de un yo a un nosotros. Entonces, la Compañía de Jesús sí tiene un gran líder, que es Ignacio de Loyola, pero la Compañía de Jesús es Compañía de Jesús porque tiene un gran grupo de compañeros, un nosotros. Yo hoy no podría estar viviendo la decisión que he tomado el 29 de noviembre del 2023. No la podría estar viviendo de la manera en que la estoy viviendo si no estuviera rodeada de un grupo que me sostiene. No solo a nivel médico, sino a nivel de amistad, a nivel de recreación, de comer rico, de compartir, de reír, de poder salir. Ahora estoy viajando un poquito menos, pero el año pasado he viajado bastante, acompañada, obviamente. Y, en el nosotros, o sea, una conciencia muy grande del tema del nosotros. Vale, para terminar la parte de las preguntas, antes de dar paso a la gente, lo ha dicho más o menos en todas las charlas, en todas estas preguntas, pero un poco ya para terminar, y terminando las preguntas antes de dar paso al público, terminamos como hacer los ejercicios, el tema de la contemplación para alcanzar amor, ¿vale? Que lo has dicho, ¿no? Y la has mencionado se nota en lo que tú hablas. Pero ¿cómo tú podrías explicar más conciso qué quiere decir contemplación para alcanzar amor en la enfermedad y ya en el tema de cercanía a la muerte? ¿Cómo se vive y qué quiere decir eso exactamente? La contemplación para alcanzar amor es la síntesis de lo que es la espiritualidad ignaciana. Si yo me quiero enterar de qué es la espiritualidad ignaciana, tengo que ir a ese texto. Ese texto debería ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Ahí hay una síntesis muy bien lograda de la teología y de la antropología de Ignacio. Eh, y si bien hay una base agustiniana, eh, es el Pentecostés ignaciano. En todos estos últimos años me he dedicado a profundizar desde las cartas, concretamente, el tema de la neumatología en la espiritualidad ignaciana, porque lamentablemente, la Compañía de Jesús y muchas personas que nos dedicamos a la espiritualidad ignaciana, nos hemos quedado tomando solamente el libro de los ejercicios espirituales para escribir sobre la espiritualidad ignaciana. Entonces, como los ejercicios espirituales, sacando el principio y fundamento y la contemplación para alcanzar amor, del resto bueno, la primera semana también la podemos sacar un poquitito, pero hasta ahí nomás.
la mayor parte es muy cristocéntrica, entonces el riesgo que se corrió y yo siento que se empobreció la espiritualidad porque se quedó solamente con la dimensión cristocéntrica. Y sí, lamento decirles que la espiritualidad ignaciana es trinitaria y su eje es el Espíritu Santo. Entonces, si bien la palabra Espíritu Santo aparece una sola vez en el libro de los ejercicios espirituales de manera explícita, lo hace cuando ya Ignacio está en Roma, en las reglas para sentir con la iglesia. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque bueno, ya bien lo sabemos, Ignacio tuvo muchos problemas con el tema de los alumbrados y toda esa historia. Entonces, a mí me gusta decir que en los ejercicios espirituales no hay un triple coloquio, hay un cuatricoloquio. Ignacio nos dice que hablemos con el Padre, con el Hijo y con la Virgen. ¿Y el Espíritu Santo dónde está? Bueno, entonces yo digo, bueno, el Espíritu Santo está en la llena de gracia. Entonces Ignacio fue extremadamente perpicaz y la metió ahí, bueno, metió ahí el Espíritu Santo en la llena de gracia. Entonces cuando vamos a hacer los ejercicios espirituales, suelo decirle a las personas que damos el mes de ejercicios que invitemos a los ejercitantes y nosotros también como ejercitantes a hacer un cuatricoloquio, no un triple coloquio porque si no, decimos que la espiritualidad ignaciana es trinitaria y durante los ejercicios no lo nombramos nunca al Espíritu Santo, salvo como Trinidad en otro texto que tiene que ser patrimonio de la humanidad, que es el texto de la Encarnación, porque eso es Ignacio posta a posta y es una joya. Ahí Ignacio habla de la Trinidad de manera explícita. Después ya no habla más de manera explícita en los ejercicios. Entonces, cuando Ignacio termina los ejercicios en la tercera semana, él termina con el texto este que dice el momento de la ascensión y bueno, ese texto es muy conocido, ¿no? Hombres de Galilea, ¿qué hacéis mirando al cielo, ¿no? Entonces hay una invitación de Jesús a los discípulos a que dejen de mirar el cielo, o sea, que dejen de mirar al Jesús histórico y que miren el espíritu de Jesús, que es, yo lo he bautizado, la bondad operante. Entonces, muchos a la contemplación para alcanzar amor le llamamos el Pentecostés ignaciano. Entonces, porque de manera inmediata después de la ascensión, Ignacio no pone el misterio de Pentecostés para que contemplemos y después pone la contemplación para alcanzar amor. La pone de manera inmediata. Entonces, si la pone de manera inmediata es porque eh, ahí está la clave, ahí está el Espíritu Santo actuando, trabajando en el mundo. Perdón Hablo por en la... la dogmática, espiritualidad y todo ese, pero bueno, es mi rollo. Disculpen. Bueno, ya doy paso a las personas a poder preguntar. Cuando pregunten, puede levantar la mano y ya quite el micrófono de manera ordenada. Y si se siéntase libre a preguntar a Nora. Si hay alguna pregunta. ¿Puedo preguntar? Sí, sí, pregunta, pregunta, Ismael. Sí, bueno, yo soy Ismael, soy médico y son dos preguntas. Una primera,
para Nora, si en esta experiencia del dolor, que como dice muy bien, los opiáceos no lo son todo y a veces no son nada, y gente que tiene estos dolores, si has cambiado algo tu visión sobre el problema de la eutanasia en estos momentos. Y otra pregunta distinta que creo que no tiene respuesta, por lo menos en la gente que conocemos o que intervenimos con personas que están en un proceso de enfermedad grave o que han tenido un duelo o que están teniendo un duelo y que no hacemos evidentemente un acompañamiento espiritual, sino hacemos una atención sanitaria. Y cuando preguntamos, porque yo suelo preguntar, y quizás es el error, si son religiosos, vemos muchas veces que la enfermedad, el duelo, les ha separado de Dios. Ya no me meto en cuál sería su fe previa, pero claro, en esos casos realmente se puede hacer algo por esas personas o en un contexto en el que realmente no vamos a acompañarles de esa manera, lo mejor es igual ni preguntarles siquiera si son religiosos porque pensamos que eso les puede ayudar en ese proceso. Como no tengo nada que perder, yo estoy a favor de la eutanasia. Estoy muy contenta que nuestro país vecino ya haya avanzado mucho, porque Argentina va detrás de Uruguay en muchas cosas. Siento que de la manera en que ellos han presentado el proyecto de la eutanasia, lo leí antes de anoche en una nota muy breve, tendría que profundizar un poquito más. Creo que lo están presentando de una manera muy buena. La palabra eutanasia significa el buen morir. Por eso, cuando después del diagnóstico, yo escribí mis últimas voluntades o las voluntades anticipadas como un acto de amor, porque siento que y después de que lo escribí y que lo subieron a la plataforma junto con mi historia clínica y todo, eh, por lo menos en algunos ambientes, los médicos no suelen leer mucho la historia clínica, menos van a andar leyendo las voluntades anticipadas de una persona, y más en un momento en el que el médico tiene que actuar de manera inmediata. Entonces, antes de alguna intervención que he tenido, yo les digo que necesito hablar con ellos y que voy a hablar de un tema delicado. Y les vuelvo a repetir que yo no quiero reanimación, que yo no quiero terapia ni media, ni intermedia, ni ningún tipo de, 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 no sé, de tratamiento invasivo. No, no quiero. O sea, yo quiero morir en mi habitación, yo quiero morir en mi cama, y ya he dejado escrito la manera, cómo, qué, con quién, de qué manera, cómo va a ser, todo, está absolutamente todo escrito. Entonces, los médicos, y obviamente he nombrado cuatro personas que van a representar mis voluntades en el caso de que yo no tenga, justamente, yo no pueda ejercer mi voluntad. Por eso para mí también un tema importante que los médicos, la sociedad misma debería hablar es de las últimas voluntades o las voluntades anticipadas. Yo hice todo un prólogo y después fui tomando distintos puntos, no solamente el punto médico, pero el punto médico lo dejé bien clarito porque siento que de verdad es un acto de amor para los médicos en primer lugar, porque ustedes han hecho el juramento hipocrático. En segundo lugar, hacia mis hermanas de comunidad. En tercer lugar, pero no porque no sean los más importantes, mi familia. Entonces, todos saben qué es lo que yo deseo y qué es lo que yo no deseo. Entonces, no estoy pidiendo un suicidio. eh, Eso cada tanto
cuando el nivel de malestar, de dolor es muy elevado, hago un exhaustivo examen de conciencia para no pedir nada que no sea atinado. Por eso valoro tanto el ofrecimiento de esta doctora cuando me dijo, no puedo, desde la ciencia, no hablo en singular, hablo en plural, no podemos ayudarte, pero sí puedo acompañarte. Y agregó, a tomar decisiones atinadas. Y yo me agarré de eso porque en una situación de muchos, donde el dolor pasa a ser sufrimiento, eh, eh, en una personalidad como la mía, eh, yo tengo que tener un poco de temor de mí misma y de mis decisiones. Entonces, así como he tenido siempre acompañamiento espiritual, siento que también hoy una persona que me acompaña espiritualmente es mi doctora que se denomina agnóstica. Y entonces siento que me va ayudando mucho eso. Respecto de lo otro que preguntabas, si es religioso o no, yo no me he dedicado a la religión. Por eso creo que a mí no me cuesta encontrar a Dios en todas las cosas y en el cáncer también, porque he tenido una vida netamente espiritual, no religiosa. Entonces, o sea, no vengo de una familia religiosa, aunque tengo cuatro apellidos eslavos, que los eslavos o son católicos o no son, pero después, gracias al cáncer, comprendí muchas cosas. Mis orígenes son judíos, o sea, porque yo tengo el BRCA1, BRCA2, que entonces genéticamente soy judía. Entonces también pude entender muchas cosas de por qué mi familia no es una familia religiosa, sino una familia espiritual, que sea ellos por temor a morir, infiero, porque ya lamentablemente no tengo a mis abuelos para preguntarle, pero por qué ellos se han convertido al cristianismo, al catolicismo. Entonces creo que fue para preservar su vida. Y creo que sí, nos podemos acercar a las personas hablando de espiritualidad, hablando del amor. Yo creo, yo utilizo mucho el tema de lo vincular, el tema del amor. Entonces, esos son mis dos, como San Pablo lo dice, como Ignacio lo dice, Dios es amor, etcétera. Entonces, entro por ese lado, no tanto de manera explícita por la palabra religioso, porque ahí la persona se empieza a enredar más. Y honestamente, no sabemos. Llevo estudiando, desde los 5 años estoy escolarizada. Después de haber estudiado veterinaria, me puse a estudiar teología y sigo estudiando teología. Y honestamente, todo el cuento este que parece más ciencia ficción, con el tema del cielo y todo eso, eh, yo no tengo ni idea a dónde voy a ir. Lo que yo siento es que el cielo debe ser algo parecido a lo que estoy viviendo ahora. Eh, Esta experiencia honda y profunda de amor que me brindan mis médicos, el personal de la salud, porque se los digo de manera explícita. Me aprovecho y te lo digo a vos. En este momento Dios está utilizando tus manos, tu inteligencia, no sé cuál es tu especialidad, pero para poder tratarme, pero no sos Dios, porque si te consideras que sos Dios, te vas a frustrar mucho.
Todavía en el mundo de la medicina está el tema, esto de la soberbia, yo te voy a salvar. Muchos de mis amigos médicos desesperados llegaban los primeros días al hospital a confrontar al equipo médico por qué no se podía hacer nada, por qué ellos decían que no se puede hacer nada. Y lo decían llorando, ¿no? Entonces, a mí eso, mis médicos también lloran, lloran de la impotencia. Ana Laura. Gracias, Nora. Gracias por tu frescura, por esta manera de vivir la espiritualidad, de distinguir entre lo dogmático, los ritos, eso, lo que, uy, escandaliza a tantos con un seamos humanos. Y la experiencia de amor está por aquí, ¿no? Entonces, pues me encanta. Me hiciste reír mucho. Yo también estuve, que es que con cáncer terminal hace 5 años y una de mis cuñadas en cáncer inicial y ella murió y aquí sigo. Digo, bueno, pues ¿sí? Eso sí, interrumpí las radiaciones, pero dije, no, ya no me sigan quemando, ¿no? Pero bueno, pues digo, Dios dirá hasta cuándo, pero te agradezco ese con humor saber diferenciar que el dolor no es desolación, que el agradecimiento es el antídoto contra la queja, que la sinodalidad es hablar en equipo con la verdad y sin tapujos y no ay, hablar mucho y no hacer nada, ¿no? Entonces, pues eso, agradecerte y también esto de la eutanasia como respeto a la libertad de cada persona. O sea, ahí sí por más que, como que todo mundo se siente en la obligación de aconsejarte cuando estás enfermo y dices, a ver, no estás en mi cuerpo, no vives las 24 horas conmigo, no sabes que a veces 24 horas son eternas y a veces no es nada, entonces respetemos al otro como persona. Y pues eso, ¿no? O sea, como esa invitación que quede también para todos a dejar documentado cómo quiero morir. Mi madre también nos dejó dicho, después de que quedó paralizada, que no la conectábamos a nada. O sea, punto. Es mi momento y es mi momento y dejen de tenerle miedo, ¿no? Y cuando la habían conectado, el doctor amenazó en de mandarnos, fui y la desconecté. No, ella dijo no, como muy claro, ¿no? Entonces, eso como, cómo ayudar a veces al familiar que está entercado en decir, pregúntale nada más ella qué quiere, qué necesita, no qué tú quieres para tú sentirte bien. Entonces, como ponernos en el lugar de la persona y por otro lado es Dios quien va a hablar con ella, no tú. O sea, ni somos dioses, ni somos... Y no porque te quiero, ay, no, 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 eso ni lo digas, ¿no? Álvaro, Te perdón, yo agradezco quiero mucho. intervenir, pero no me aparece la mano, solo para que sepas. Adelante, Olivia. Bueno, muchas gracias por tu experiencia profunda, por tu testimonio. Me identifico mucho con muchas cosas de las que has venido diciendo y tu libertad para poderlas decir. Tu libertad interior, exterior. Y ahorita al final, cuando hablabas de la carta de estas últimas voluntades, todo escrito, todo, me quedo con una llamada e interpelada porque yo hice esta carta de mis últimas voluntades, leída soy religiosa frente a mi pequeña comunidad, no, o sea, está archivada. En la comunidad se nos pide leerla a la familia y yo cambié cosas que en su momento mi familia no estaba de acuerdo, pero que escuchándote la tengo que modificar y tengo que ser libre con lo que yo a conciencia siento que yo quiero, aunque a mis familiares no les parezca o no les guste, como donación de órganos o otras cosas, ¿no? En caso de ya no hay nada, ya no hay nada y hasta ahí y está bien. Y siento que escucharte es esa libertad interior y exterior de no es ni vivir mi vida ni mi muerte como quieren los otros que yo la viva y como quieren que muera yo, ¿no? ¿Qué quiero yo y qué entiendo yo delante de Dios? Y ahí sí me ha ayudado que toques también el tema con mucha libertad de la eutanasia
Yo ahora mismo no sé si tengo una postura frente a eso. En muchos momentos cuando he escuchado a personas, digo, sí, es lícito. Claro que sí, claro que sí. Eh, bueno, termino diciendo que me ha ayudado mucho, pues yo tengo un hermano que hace un camino en la fe y para él yo soy como la libre de la religión, ¿sabes? Es como que le desconcierto, ¿no? Porque parece que él es como más religioso, por el tema de la espiritualidad, que yo me identifico también. Yo no sé si tengo algo de la religión, yo he querido vivir más una espiritualidad que me deja más libre en el contacto con las personas a la hora de vivir, de muchas cosas. Y yo sé que para mi hermano soy un escándalo, ¿no? Cuando me dice la iglesia, le digo, sí, yo de esto pienso esto, ¿no? No sé, no es todo lo que se dice, es lo que la vida misma va diciendo también, ¿no? Y el modo en el que Dios se hace presente, te agradezco que me hubieras recordado, por lo menos a mí personalmente, esto que decías, ¿no? O sea, que esto de San Ignacio, que Dios está habitando el mundo, lo está habitando todo, volverme a dar cuenta. Entonces, te agradezco profundamente tu tiempo y que en medio de cómo estás, pues hubieras estado con nosotros. Gracias. Gracias, Olivia, gracias, Ana Laura, también por estas dos intervenciones que ustedes han tenido respecto de, de lo que, por eso yo digo, las últimas voluntades las últimas voluntades son un acto de amor. Voy a terminar escribiendo algún artículo porque quiero usar solamente el título nomás. Últimas voluntades o voluntades anticipadas, dos puntos, un acto de amor. Creo que liberamos mucho a los médicos, a los seres queridos, porque los médicos terminan siendo seres queridos involucrados y, y van a buscar a toda costa salvar la vida y a veces hay un ensañamiento con respecto a salvar la vida y más que un acto de amor es un acto de egoísmo tremendo porque muchas veces queremos retener a un familiar, a un amigo, a lo que sea, y a un paciente, y a mí me parece que ahí hay un error. Pero sí, creo que tenemos que seguir hablando del tema de la vulnerabilidad, del tema del respeto, de la libertad de conciencia y ahora que mencionabas, Olivia, que perteneces a una congregación religiosa, cuando murió el Papa Francisco, salió publicado un documento solamente son dos renglones, dos o tres renglones, en los que él pone algo así, hablándole a Dios, le dice, ¿sabes? O sabes, no sé si él está hablando en argentino o en neutro, la verdad no me acuerdo, sabes que no me gusta el sufrimiento y quisiera que lo evites. Yo estoy casi convencida que con el temperamento que tenía Jorge Mario Bergoglio, no, que no me gustan hacer interpretaciones de las personas, pero a mí eso me venía muy bien. Entonces lo usé. Una persona que ha sido tan dueña de sí misma, con semejante temperamento, yo creo que él le dijo a los médicos, ¿saben qué? Déjenme ir a mi casa. Y al médico ese día creo que le dijo, ¿sabes qué? Por más que me estés diciendo que no es conveniente, yo quiero despedirme de la gente. Sé el riesgo que estoy corriendo y esos 15 minutos, a mí esos 15 minutos que este hombre estuvo en el papamóvil o no sé cómo se llama, dando vuelta por la Plaza San Pedro, que para muchos pudo haber sido una imprudencia, él era muy consciente
de que esa vueltita de 15 minutos iba a tener consecuencias. Entonces, si bien Francisco no ha sido muy santo de mi devoción, por algunas otras cosas, em, sí siento que en ese gesto hubo algo muy importante que creo que todavía no lo hemos capitalizado. Tengo que recuperar ese documento porque ese documento lo escribió hace un tiempo cuando dijo, es el documento donde él dice que quiere ser enterrado en Santa María la Mayor, etcétera, etcétera. De ese documento estoy hablando. En la mitad más o menos de ese documento, ahí es donde él pone el tema del sufrimiento, que él no quiere sufrir. Si la persona está poniendo que no quiere sufrir, es porque no quiere sufrir, quiere una muerte digna y la eutanasia es una muerte digna. Vale. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Quiere hacer alguna conclusión o algo, Nora? ¿Algo que quiera concluir antes de cerrar la sesión de hoy? Muchas gracias a todos y a todas. ¿Vale? La idea de la espiritualidad nacional es compartir, ¿vale? Y que cada uno tenga sus conclusiones y que pueda un poco vivir esto a su manera, que es una cosa que es la libertad que da Ignacio a la hora de vivir la espiritualidad ignaciana. Muchas gracias a todos, de verdad, por asistir. La siguiente va a ser el 15 de noviembre, la siguiente charla. Va a haber un cambio de tema muy radical, que va a ser qué puede aportar la espiritualidad ignaciana al mundo empresarial, a raíz de una experiencia que están haciendo aquí en Colombia de acompañamiento espiritual a empresas. Así que eso será para el día 15 de noviembre. Y bueno, muchas gracias a todos, de verdad, y buen fin de semana. Una cosita, una sugerencia Sí. nomás, para los que son un poco más curiosos respecto de la espiritualidad ignaciana y el tema de la enfermedad y todo esto, el padre Polanco, que ha sido el secretario de Ignacio, él tiene directorios, hay un directorio del bien morir, escrito por él, los primeros compañeros han hablado mucho del tema del bien morir. En el siglo XVI se hablaba mucho del tema del bien morir. Entonces, si quieren académicamente buscar algo más, primero yo les voy a invitar a que vayan a las fuentes, a los documentos fuentes, que son estos que están en las obras completas, digamos, ahí no están todas las cartas, pero por lo menos hay 170 cartas, las constituciones, etcétera. O sea, Ignacio, el tema de la enfermedad y el tema de la muerte ha sido un tema que o sea, que ha sido de mucho interés para él. Yo no tuve tiempo, más que tiempo, no tuve fuerzas para hacerles una presentación académica respecto de la enfermedad y le pido disculpas porque de verdad sería muy interesante hacer una presentación fundamentando solamente con los documentos fuentes. Yo los invito a que los que son un poquito más curiosos se metan por ese lado. Y gracias por la invitación. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias, Álvaro. Gracias. Hasta luego, Lidia. Gracias. Saludos. Adiós. Adiós. Gracias, Nora. Muchas gracias, Álvaro, qué gusto verte. Nora, Gracias, Ana. Ana Laura, somos compañeras de camino entonces. sí, así es. Así es, Estamos así es. viviendo el extra. eh,
estamos viviendo el extra. Ajá. Ana Laura no te lo ha dicho, pero Ana Araña hace acompañamiento a un grupo de gente con cáncer. Hola Norita, ¿Cómo estás, Ana Lucía? Cuando te vi el muy nombre, ahí bien, dije, estoy ahí hay bien, una qué dicha amiga verte, estás muy bella, Mira cómo brilla el pelo. brilla mucho, mucho, ay, qué linda, no, qué bella, estuve conectada la mayor parte, porque estoy acá donde mi hija Anita, Ah, qué lindo. entonces Mándale sí, que saludos. cumpleaños santo. Disfruta de tus nietos. Bueno, bueno, ay Norita, qué dicha verte, besito, love you, Lo mismo adiós, digo. Gracias. chao. Abrazo. Ana Laura, yo te agradezco que acompañes a la gente. Yo no me siento en condiciones. Yo no me sentí, pero pues sí, desde que acompañamos a mi mamá y después de ahí me seguí, después me tocó que me acompañaran, dije, bueno, hasta donde puedo. Hay veces que digo, no, aquí ni le entro. No. El otro Con mis día me hermanos igual, invitaron los a un muy grupo. religiosos y los antirreligiosos, no, no, pero muy No, espiritual. ¿y qué es? ¿En un hospital? ¿Estás acompañando en un En hospital? una casa de retiro, casa para ancianos. Ujú. Ah, en una casa para ancianos hay un sector de gente de cuidados paliativos. Sí, 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 así es. Y ahí, ¿Te pues, lo piden? ¿Ellos van pidiendo sí, yo empecé a ir llevándoles la comunión los domingos y después ya hasta me salí de la parroquia, pero hay gente que me ha llamado, oye, ¿puedes? O Mm, las familias o esto. Y en un grupo que también tiene casa aquí, ¿no? Que se llama En Compañía, que es mm, justamente acompañar a personas en duelo anticipatorio o real. Ujú. mm. Sí, pero Qué así. está bueno. Qué bueno que habemos para todo. Ay, sí, 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 sí. Sí, y como dices, de verdad, las enfermeras, los doctores, cuando son así de abiertos, te dicen, mira, no te puedo ayudar, pero aquí estoy. Este es el mejor acompañamiento. Ujú. Sí, que Sí, te lo que abran uno las tenga. puertas. Exacto, exacto. Muy bien. Qué bueno. Bueno, pues me despido. Un Gracias, beso. Ana Laura. Saludos. Gracias. Gracias. Con Gracias, mucha Álvaro. admiración y Y cariño. todos los que están por ahí. Gracias.